ya está empezando, dame un segundo, está empezando Facebook Live. Sí, ya están empezando a llegar la gente y se está conectando con la página de Facebook para hacer live. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Voy a dejar entrar a todos. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a una edición más de Coffee Brain Virtual. Soy la doctora Kitsi Ruiz. Lupita. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Guadalupe Castro, psiquiatra terapeuta. Muchas gracias, bienvenidas a las dos. También Monique de Amas1, muchas gracias y bienvenida como siempre. Pues gracias a todos por estar aquí. La semana pasada pues quedaron muchas preguntas sobre la ansiedad, así es de que hoy vamos a platicar el por qué sentimos ansiedad, ¿no? ¿Por qué siento ansiedad? Todos estamos, bueno, no sé si todos, pero muchos estamos teniendo más ansiedad, más miedo. A lo mejor habríamos de hablar de esa diferencia, ¿no? ¿Qué es normal y qué no? Y bueno, pues. Sí, creo que todos nos estamos haciendo preguntas como, me aterra el salir, cuando veo personas pienso que todos están infectados, me lavo las manos obsesivamente y limpio mis cosas obsesivamente, salgo a la calle y a donde volteo veo peligro. Entonces, creo que nunca el mundo había sentido un miedo en común, ¿no? en la historia de la humanidad. Y quizá valga la pena empezar un poquito a explicar el miedo, ¿no? El miedo nos ayuda literalmente a sobrevivir y a prepararnos para el peligro. Esas son las funciones del miedo, como de muchas otras emociones. Cuando el miedo se convierte como en ansiedad, cuando se acumula, cuando acumulamos el miedo, cuando acumulamos estar con las señales de sobrevivencia y preparados para el peligro todo el tiempo, pues se convierte en ansiedad. Sí, así como, digo, yo creo que ahorita es un tema fundamental y por algo llamó tanto la atención la vez pasada, pues porque todos tenemos más miedo y no necesariamente es ansiedad, aunque yo misma me pregunto si este miedo continúa de esta forma, eventualmente no es algo sano, pues la verdad es que es un miedo que sí corresponde a la situación, porque sí nos tenemos que estar muy alerta y cuidando mucho, pero también es un sentimiento, es una emoción que desgasta, es una emoción que sí es un extra y bueno, no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, y quizá valdría la pena platicar un poquito sobre esos mecanismos de afrontamiento que tenemos para el miedo, ¿no? Y de aquí podemos ir desglosando como muchas cosas, preguntas que hacían la semana pasada, es ¿por qué siento miedo, no? ¿Por qué tengo ansiedad? Cuando nuestro cuerpo percibe una amenaza, cualquier situación que nos pone en alerta, que puede ser peligroso, esas señales son percibidas por nuestro sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central lo vamos a dividir en dos grandes partes. Uno es, ahí van los términos enredados, pero no está tan complicado, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ese sistema nervioso simpático es el que se despierta o el que se activa y entonces ocurren varias cosas en nuestro cuerpo y ocurren varios cambios. Uno de ellos es que las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas que tenemos arriba de los riñones, empiezan a liberar grandes cantidades de cortisol. Ese cortisol hace que el hígado aumente la producción de glucosa. Al aumentar esa producción de glucosa y cortisol, se activa otra sustancia que se llama adrenalina. Esa adrenalina es la que nos provoca la taquicardia, la sudoración, los temblores. Y digamos que esta es como una respuesta normal al miedo, ¿no? Tenemos una parte en nuestro cerebro que se llama amígdala, que es el botón de pánico. Y todas estas reacciones en nuestro cuerpo van dirigidas a esas, a activar el botón de pánico. En situaciones normales y de no estar sometido tanto al mismo estrés, se activa otra parte de nuestro sistema nervioso central, que es el parasimpático. El parasimpático es el que le dice al cuerpo y al cerebro, ya pasó el peligro. Y entonces hace que se desactive toda esa descarga adrenérgica, hace que los niveles de cortisol bajen
y volvemos a encontrar un equilibrio. Y en realidad nuestro cuerpo todo el día está con una activación mayor y una activación menor entre esos dos sistemas, es decir, el que nos da la ansiedad y el que nos ayuda a contrarrestar. ¿Qué es lo que ocurre cuando se nos acumula ese estrés? Que las capacidades del sistema nervioso parasimpático no son suficientes para desactivar esa descarga adrenérgica y para desactivar ese botón de pánico. Y entonces empieza a acumular en nuestro cuerpo mucha energía. Y esa acumulación de energía es lo que percibimos como una inquietud. Una inquietud que no nos permite sentarnos, que no nos permite hacer nuestras actividades, que nos hace estar muy irritables, que incluso esos niveles altos de cortisol pues nos pueden quitar el sueño. Sí, es un proceso que no, para el que no estamos diseñados, estar constantemente en esta activación y es nada más por momentos, ¿no? Desde los tiempos prehistóricos en los que la amenaza para el ser humano pues era el león, ¿no? Entonces, pues sí, subía el sistema simpático y te activa, te pone muy alerta, muy funcional, todos los sentidos al máximo para un ratito resolver la situación y ya después tienes que volver a estar tranquilo. Ahorita pues ese estresor es constante en todos lados y todo el tiempo. Entonces, bueno, eventualmente creo que haremos una rutina en la que ya no necesitemos estar tan alertas. Ahorita es súper importante estar consciente casi que de cada movimiento porque ya no puede ser como era antes y si te descuidas tantito, te cachas ya haciendo las cosas como antes y pues te da miedo porque ya agarraste algo que no tenías que agarrar de determinada forma. Entonces, pues sí, va a pasar un tiempo en el que ya normalicemos todas estas medidas que ahora nos parecen extremas de Sí, precaución. así es, pero al final cumplen su función, ¿no? En realidad, si no estuviéramos alertas, entonces no nos recordaríamos lavarnos las manos, usar el gel, no tocar superficies, no acercarnos a la gente, ser conscientes de que tenemos que usar la máscara. Si lo vemos de esa forma, pues nos está ayudando a cuidarnos. Y creo que uno Y de los primeros... mientras más rápido nos adaptemos y mientras más rápido lo aprendamos y mientras a lo mejor menos combativos estemos al respecto, pues más rápido vamos a poder adaptarnos realmente a la nueva normalidad. Claro, acabas de decir una palabra bien importante, ¿no? Adaptarnos. Y esto va mucho con los mecanismos de afrontamiento. Y veo que ya tenemos por acá algunas preguntas en Facebook que ahorita vamos a ir contestando, pero yo les quiero platicar de cuál es la primera herramienta de afrontamiento que tenemos para esto y es increíblemente la respiración. Y les voy a contar qué pasa. Cuando nosotros respiramos, sobre todo, normalmente en situación basal un adulto respira entre 15 y 20 veces por minuto, más o menos, estando en reposo. Cuando empezamos a activar ese sistema nervioso simpático, es decir, cuando empezamos a activar esa descarga adrenérgica, si nosotros logramos mantener una respiración de aproximadamente 6 veces por minuto, que sería más o menos inhalando profundo en 5 tiempos y exhalando en 5 tiempos, logramos activar esa otra parte de nuestro sistema nervioso central, que es el parasimpático, para desactivar esa descarga adrenérgica y tranquilidad, sobre todo en esas sensaciones físicas de nuestro cuerpo, cuando nos entra el agobio o nos entra demasiada ansiedad en el momento. Entonces, cuando sientan que están en un momento de mucho agobio o que ya es intentar hacer una pausa, yo sé que en el momento de ansiedad puede ser difícil, y hacer una respiración profunda, contar hasta 5, mantener el aire y exhalar en 5 tiempos. Y eso es como mecanismo de afrontamiento una primera muy buena herramienta. No sé si yo estoy trabada o tú o... No sé, ¿se escuchó lo que... ¿Sí se escuchó? Sí, 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 creo que sí. sí, Y ok. había unas preguntas, ¿no? Por ahí creo que podríamos, yo no las encuentro acá en la lista, entonces no sé si Ok, tú las tengas a la mano. nos pregunta Carmen Martínez. Hola, muy buenos días. ¿Por qué una persona puede tener depresión y ansiedad? Los dos
pasan a través del sistema serotoninérgico. El mecanismo por el cual se da la sintomatología es la serotonina, entonces comparten ahí vías y mecanismos y generalmente se dan juntos. Y bueno, afortunadamente también el tratamiento es el mismo, relativamente, ¿no? Hay algunas diferencias, pero en general se tratan con los mismos medicamentos. Cuando iniciamos, para complementar un poco esto, cuando iniciamos con un problema de ansiedad, mantenemos unos niveles de adrenalina lo suficientemente altos y de noradrenalina. Y como les he platicado muchas veces, tenemos que aprender a ver el cerebro como un sistema de engranes, y cuando se nos mueve un sistema, también se nos mueve el otro. Cuando mantenemos de forma muy constante los niveles de adrenalina altos, una de las formas en las que el cerebro va a empezar a compensar esa descarga adrenérgica, que es la que nos da los síntomas de ansiedad, la reserva de serotonina o el sistema de serotonina se va a hacer poco eficiente. La serotonina es la sustancia responsable de que estemos de buen ánimo, de que podamos disfrutar las cosas, de que estemos contentos, de que tengamos apetito, de que tengamos una buena libido. Y entonces, al perder la eficiencia de ese sistema serotoninérgico, entonces aparecen los síntomas de depresión. Y al revés también pasa lo mismo. No es raro que alguien que debute con un episodio depresivo, al desgastar estos dos sistemas que van de la mano, empiezan a aparecer los síntomas ansiosos por la subida de adrenalina. Entonces, como decía la doctora Lupita, el tratamiento tanto de la depresión como de la ansiedad pues va dirigido a hacer eficiente el sistema de serotonina. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a aumentar los niveles de serotonina con un antidepresivo, y al aumentar los niveles de serotonina empezamos a disminuir los niveles de adrenalina. Por eso el tratamiento de la depresión y de la ansiedad es con antidepresivos, ¿no? Que actúan sobre la serotonina. Los ansiolíticos, por ejemplo, como diazepam, clonazepam, alprazolam y todos estos medicamentos, lo que van a hacer es que si nosotros de pronto tenemos una descarga adrenérgica y lo tomamos, nuestros niveles de adrenalina van a bajar. Pero no lo estamos curando, porque una vez que el efecto se pasa, la adrenalina vuelve a subir. Y si solamente utilizamos este tipo de medicamentos a la larga, ya no nos van a funcionar y generamos una tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez vamos a necesitar más dosis para pues, conseguir el mismo efecto. Acá hay una pregunta que puedo hacer: si por más que trato de calmarme, sigo sintiendo ansiedad. Bueno, pues sí, definitivamente es una pregunta muy frecuente últimamente, sobre todo, y bueno, además de mantener un estilo de vida lo más sano en el sentido físico, hablando de patrones de sueño, apetito, tratar de continuar haciendo ejercicio, tener una actividad laboral, una actividad recreativa, bueno, también los ejercicios de respiración. Cuando todo esto no es suficiente, no funciona lo suficiente para poder continuar una vida funcional, pues tranquila dentro de lo que la circunstancia lo permite ahora, hay tratamientos que se pueden llevar a cabo como técnicas más específicas que se trabajan en la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness. Bueno, hay varias psicoterapias que pueden ayudar a entender más respecto de la ansiedad que cada quien está teniendo, y evidentemente el tratamiento farmacológico que ya mencionábamos. Y bueno, el tratamiento farmacológico por lo general actúa más rápido y tiene una buena eficiencia y también es seguro, y cuando está indicado es una muy buena elección. Otra cosa que puede ayudar mucho también para cuando no logramos como tranquilizarlos es recuperar la acción. Y eso es bien importante. Yo creo que una peculiaridad de esta pandemia es la incertidumbre, ¿no? Y entonces cómo lidiamos con la incertidumbre. Creo que el primer paso es empezar a crear un mundo que sea predecible para ti mismo, donde le puedas encontrar un sentido y un propósito a cada una de las cosas que vas a hacer durante el día. Es decir, ¿por qué hago lo que hago en estos momentos? Saber que tenemos que hacer cosas, saber que tenemos un propósito, nos da un sentido de valor. Y entonces, al mantener un foco en nuestra atención y un objetivo, nos ayuda
a lograr un cierto estado de calma, de tranquilidad. Y entonces, ¿cómo creamos el mundo predecible para nosotros mismos? Y lo hemos platicado, creo que en esta serie de videos a lo largo de toda la pandemia, y es el establecer rutinas, el tener horarios, el hacer cosas que de pronto nos generen placer o que nos gusten, ¿no? Es quizá cosas tan simples como saber que tenemos que cuidar algo o a alguien, como una mascota, ¿no? El crecer, el cuidar unas plantas, que pudieran parecer cosas muy simples, pero que en este momento son bien importantes. Sí, como que en esta temporada nos damos cuenta de cómo eso simple, que pareciera no tener ninguna importancia, dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nos damos cuenta ahora de que esa cotidianeidad, esa posibilidad de, no sé, de asomar la nariz en algún lugar diferente a tu casa o tu oficina o los lugares que ahora, en los que ahora te encuentres resguardado, cómo eso te da una condición distinta. Entonces, me parece una excelente oportunidad para revalorar esas cosas sencillas y simples, por llamarlas de alguna forma. Y qué bueno que, bueno, ahorita no son tan sencillas ni tan simples, pero en general sí lo son y bueno, que las podamos valorar y como dices, incluirlas como algo valioso. Sí, sí, no. Yo creo que en nuestra anterior normalidad, ¿no? Antes de la pandemia sí eran cosas muy simples, pero ahorita son cosas bien importantes que se tienen que convertir en parte de nuestro día a día y que tenemos que realmente ser muy conscientes de ellas. Y Sí, siempre dentro, han sido sí, importantes, nada más que no lo veíamos. O no, sea, sí, yo misma estoy muy sorprendida de la falta que me hace, aunque sea irme a comer unos tacos a otro lado. O sea, estoy claro, sorprendida de que pese a que llevo mi rutina y mi horario, de repente digo, estoy aburrida. así es, Y ya así es. encuentras algo que hacer, ¿no? Pero Sí, y en esto de encontrar algo que hacer, creo que otra cosa bien importante para poder seguir manejando la ansiedad y tener más mecanismos de enfrentamiento es no hacer cosas que me den más estrés. Eso es bien importante, ¿no? Ya hicimos todo un programa en algún momento sobre las noticias. Creo que el exceso de noticias entre las fake news y el bombardeo y de que ahora la mitad de la población está infectada y la inmunidad en rebaño y que si sale vacuna, no sale vacuna. Estamos como en otro punto a cuando hicimos ese programa de las fake news, ¿no? Ahorita es hacia la incertidumbre y hacia allá en las ansias de querer tener una respuesta. Y creo que bombardearnos de eso tampoco nos ayuda. yo creo que estamos en un punto distinto también, porque ya no es la novedad, ya no está en agudo. Esto ya se está haciendo una carrera larga. Esperábamos en algún momento que esto iba a bajar y ya como que no íbamos a necesitar tantas modificaciones, pero cuando esto ya se está convirtiendo en una nueva normalidad y eso implica que va a ser largo, pues sí, sí nos da, nos mueve tanto la ansiedad como la tristeza y las emociones, yo creo que de una forma distinta, ¿no? Y esto que menciona Mónica aquí en el comentario, que justo lo tenía en la cabeza, que cuando de repente dice que, ¿qué podemos hacer cuando la ansiedad surge de repente, cuando alguien en la calle se nos acerca sin mascarilla y eso produce una ansiedad fuerte y repentina? Es algo impresionante, tanto, eh, por decirlo, la respuesta que todos tenemos ante encontrarnos de frente a otro ser humano, yo creo que sin mascarilla es peor, pero con mascarilla o sin mascarilla, yo no sé si ustedes han notado, pero esa respuesta que tiene la otra persona y que seguramente tenemos nosotros, así como de lo, ya no, no es hacia convivir, obviamente, o sea, es hacia protegerte, hacia todos somos un potencial foco de infección y eso está, la verdad, bien difícil porque pues somos seres sociables y todos estos mensajes de, no sé si de rechazo, porque al final es un hazte para allá porque tú me puedes infectar, se sienten bastante. O sea, yo creo que nos vamos a ir acostumbrando, pero no sé si realmente eso vaya a pasar por completo. Y bueno, pues qué hacer, pues tenerlo consciente. O sea, finalmente por eso te decía que todo el tiempo estamos
muy, muy conscientes de todas las reacciones, de todas las situaciones, y si la ansiedad por todos los sistemas biológicos que hemos mencionado ya está ahora sí que súper reactiva, pues entonces si ya no nos funciona o no podemos tener la rutina que necesitamos, requerimos ayuda, no podemos continuar así, porque se va a complicar. Sí, no esperar a que nos rebase. ¿Y qué podemos hacer? A mí se me ocurre, ¿no? O sea, más bien es, cuando vemos a alguien sin mascarilla nos despierta como muchas emociones, ¿no? Ya hablamos también de la responsabilidad social y creo que una parte bien importante, y ha pasado, y a mí me ha pasado ahora que ya salí de mis 90 días de cuarentena obligatoria, ¿no? Bueno, no obligatoria para mí, yo me la puse, pero cuando se me acerca alguien que no trae mascarilla, mi primera reacción es dar un paso atrás. Sin yo tener que decir nada, el hacer un paso atrás, eso hace que la otra persona diga, ah, claro, la mascarilla, ah, claro, la sana distancia. Y a veces sin tener que decir o gritar de ponte la mascarilla, no seas un irresponsable. Entendiendo que al yo mantener la distancia, pues me mantengo segura nuevamente, ¿no? Y eso ya puede ayudar a bajar la ansiedad. Sí, esto que dices, o sea, sí, con mascarilla y así, pero la verdad es que la mascarilla creo que nos puede dar un falso sentido de seguridad. No sabes qué tipo de mascarilla tiene el otro puesto, o sea, si realmente es un cubrebocas eficiente. Entonces, es una confusión grande, es un total cambio en la socialización y es un golpe fuerte para los sistemas nerviosos. Entonces, bueno, pues obviamente que sin mascarilla es más obvio que no hay una protección, pero no es, y bueno, inclusive eh, en un inicio se consideraba que ni siquiera era un medio efectivo, digamos, para andar en la calle. Es súper pesado traer una mascarilla todo el día. Y nos iremos acostumbrando, nos iremos acostumbrando. O sea, justamente eso, ¿no? Como no lo sabemos, es seguir manteniendo la sana distancia y no confiarnos, no bajar la guardia. Tenemos una pregunta de Edgar. Nos dice, si estoy padeciendo ansiedad, ¿con quién debo dirigirme? ¿Con un psicólogo o un psiquiatra? No tengo clara la diferencia, pero estoy buscando ayuda. Pues yo creo que algo en agudo, sobre todo ahorita, valdría la pena sí valorar por un psiquiatra. Creo que mucho ahorita es la sobrecarga biológica, o sea, ya se van complicando, como todo ya está muy complicado y sí creo que vale la pena de inicio valorar un apoyo farmacológico, sobre todo en estas situaciones que vivimos. Evidentemente que si vas con un psicólogo y es un psicólogo que conoce respecto de la parte biológica, que hay muchos psicólogos que no refieren, que no ubican hasta dónde mantener a un paciente y darle la oportunidad de con una psicoterapia mejorar y entonces la gente se va varias semanas o varios meses pues viendo que no mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí yo estoy hablando por mi gremio, pero yo creo que sí la evaluación de un psiquiatra sería muy importante. Voy a defender un poco a los psicólogos. Y no por no defender a nuestro gremio de psiquiatra, no. Yo creo que cualquier acercamiento con un profesional de la salud mental certificado y con las credenciales y con experiencia en psicología clínica puede ser un buen abordaje. ¿No? Ya no nos rompamos más la cabeza pensando y debatiéndonos en psicólogos, psiquiatras, necesito ayuda, levanto la mano, a quién tengo acceso, quién me puede ayudar, cuáles están mis posibilidades y entonces pedir ayuda. Y como dice Lupita, un psicólogo sensato referirá con un psiquiatra si es que requiere medicamento, ¿no? Y si se requiere medicamento, tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Acuérdense que el cerebro es un órgano más del cuerpo que cuando se descompone le debo de ayudar como cuando nos da gastritis, colitis o un infarto. Tenemos otra pregunta. Esta está buena. ¿Qué hacer para disminuir? Nos pregunta Areli Ávila. ¿Qué hacer para disminuir el consumo de cigarro por ansiedad? Aumento en esta contingencia. Toda tuya. Toda mía. A ver, una recomendación que yo les estoy dando. No es buen momento
Y me voy a morder la lengua, pero no es buen momento para dejar, o sea, si ya tenían el hábito del consumo de tabaco, no es un buen momento para entonces decir lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque estamos ahorita canalizando nuestra energía y mucho más concentrados en otras cosas. ¿Por qué es importante dejarlo? Porque sabemos que el tabaquismo pues, nos aumenta el riesgo a que se nos complique si es que llegáramos a infectarnos de coronavirus, ¿no? Entonces, generalmente el hábito del tabaco pues suele ser una adicción. Una adicción donde tenemos un componente neurobiológico, donde sabemos que hay receptores de nicotina en el sistema nervioso central y que a veces, cuando ya tenemos un problema de ansiedad, suspender esos receptores de nicotina o ponerlos en la abstinencia, pues nos va a poner más ansiosos y también nos puede deprimir. Entonces, si lo que tenemos detrás del tabaquismo, más allá de la adicción, es un problema de ansiedad, pues la recomendación sería recibir un tratamiento adecuado, tanto psicoterapéutico y en este caso sí farmacológico para mitigar un poquito esa descarga adrenérgica que nos va a dar la supresión por nicotina. Y entonces, quizá la utilización de parches, por ejemplo, es algo que puede ayudar de forma gradual, más la terapia cognitivo-conductual, más un poco de apoyo farmacológico, puede ayudar a disminuir el consumo de tabaco. Si el consumo de tabaco no se asocia a ningún problema de ansiedad, pues aquí la recomendación es acercarse a un centro donde puedan recibir un apoyo multidisciplinario y afortunadamente ahorita, tanto Secretaría de Salud como IMSS e incluso el programa del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para Tabaquismo, tienen un 01800, si quieren lo investigamos y se los dejo en la página, donde pueden recibir tanto el apoyo médico como el apoyo psicológico para dejar el tabaco, y lo mismo está ocurriendo con las adicciones. Se ha incrementado el consumo de alcohol, el consumo de drogas en esta cuarentena y ha habido muchas repercusiones en la salud y hay muchas vías, muchas vías a nivel nacional donde nos pueden orientar sobre las adicciones como tal. Sí, y también yo he visto como ahí en la experiencia unas cuantas personas que justamente toda esta situación y la gravedad y todo los han motivado a considerar seriamente el dejar de fumar, inclusive no solo a subir, sino a bajar el número de cigarros. Entonces, yo creo que si hay una motivación ahí, esa fuerza podríamos ayudar. Digo, sí, sí tiene que haber una ayuda, sobre todo si está aumentando el consumo, pese a que quisiera, ¿no? Entonces, creo que puede ser una buena oportunidad, no para decir ya mañana lo voy a dejar, porque ahí sí, pero todo lo que comenta la doctora Kitcher, si está el deseo, podría pasar. Y ahorita que leí este comentario me encontré una amiga en la calle y me abrazó, me provocó mucha ansiedad, me agarró por sorpresa, cómo enfrentar las relaciones en esta etapa entre el cuidarnos y el no ofender. Y bueno, pues la verdad es que ese es otro de los cambios bien difíciles, ver a las personas que usualmente teníamos un tipo de relación, de abrazos, de saludarnos de beso, pues por lo menos hablarnos con más cercanía y sin cubrebocas. Y está bien difícil, digo, por eso te digo que tenemos que estar bien conscientes todo el tiempo. Desafortunadamente, como dice Kitsia, dar ese paso hacia atrás y eso implica un golpe en las relaciones que estamos empezando a sentir y que, bueno, pues finalmente a lo mejor, no lo sé, es ser amables de otra forma, Mira, hablarlo. un golpe en las relaciones, pero un golpe en las relaciones bien interesante, ¿no? Y hace rato platicaba con Monique un poquito de esto. Es al final el cómo respondan las otras personas, el cómo se cuiden, el cómo te estén cuidando de una forma indirecta, pues te deja ver realmente quiénes son, ¿no? Y en este nuevo reinventarnos, creo que también va a ser un reinventarnos social, donde evidentemente yo no voy a querer estar cerca de la gente que no se cuida, y no porque no lo hagan ya por ellos, sino por los demás, porque creo que si hay algo en lo que he sido muy insistente es en esta responsabilidad social, y es decir, si yo me cuido, cuido a los demás. Si mi principio, si mi ética, si mi responsabilidad me dice, cuídate para que cuides a los demás, definitivamente va a haber un distanciamiento con aquellas personas que no lo entiendan. Y nos va a dar tristeza, porque al final
Miren, yo llevo diciéndoles un rato que este es un momento de duelos, estamos perdiendo muchas cosas y en esto pues también vamos a perder amigos y también vamos a perder relaciones y vamos a perder muchas cosas, pero vamos a recuperar otras tantas. O sea, vamos a reinventarnos en ese sentido. Entonces, tampoco tener miedo y creo que sí hasta cierto punto una responsabilidad social es hacer ese señalamiento con compasión, con cariño, y ya dejarlo en manos de la otra persona, ¿no? No engancharnos con las emociones, no engancharnos con la situación, ya sea a la otra persona si le cayó el 20 de eso poquito que le pudimos decir y nada, esperar. Tenemos por acá otras preguntas. A ver, nos dice Germán Torres. Yo padecí síndrome ansioso, depresión, estrés, pensamiento suicida, angustia, miedos. Con toda sinceridad les digo que eso no se cura con que un psicólogo te dé pláticas. Eso necesita medicamento, tratamiento. Yo salí adelante, gracias a Dios, con tratamiento. Hay medicamento para todo eso. Yo sin medicamento ya hubiera muerto. Aún tomo el prazolam. Claro, claro. A ver, cuando rebasamos un umbral, todos tenemos emociones, todos vivimos momentos difíciles. Ahorita estamos viviendo un momento muy difícil. Cuando esas emociones se convierten en algo que ya nos está paralizando, que nos genera mucho malestar, es momento de pedir ayuda. Cuando decidimos dar medicamento, cuando decidimos solamente psicoterapia, cuando ya tenemos síntomas orgánicos, cuando ya se alteró nuestro sueño, cuando ya tenemos francas descargas adrenérgicas, cuando ya no dormimos, cuando ya no podemos funcionar adecuadamente. Y eso va a depender, evidentemente, de la intensidad de los síntomas. Y ahí es donde viene la valoración. Cuando los síntomas son leves, quizá de entrada podamos utilizar la psicoterapia. Cuando los síntomas ya son moderados o graves, es porque ya hay cambios químicos en el cerebro y entonces es cuando entra la parte del medicamento. Y creo que la doctora Lupita lo ha explicado muy bien, ¿no? Y me encanta lo que ella dice, que gracias a los medicamentos se han salvado muchas vidas, ¿no? Y se ha recuperado la salud mental. Es decir, qué bueno que existen, porque un buen diagnóstico, un buen tratamiento definitivamente le puede cambiar la vida a alguien y para bien. Entonces, gracias por compartir, Germán, y creo que esto es muy valioso y suma mucho porque no viene ni de la doctora Lupita ni de mí que somos psiquiatras, sino viene de alguien que ya vivió un problema de ansiedad, que ya tomó medicamentos y que al final salió adelante, ¿no? Gracias a ese apoyo farmacológico. Sí, que resulta, da miedo, resulta algo atemorizante el pensar en que son tratamientos prolongados o que inclusive son tratamientos que algunas personas llegan a requerir toda la vida. Pero me decía por ahí alguien, es que tengo miedo de que ya no poder después vivir sin la sertralina, por ejemplo. Yo decía, pues es que no podías vivir sin la sertralina antes tampoco. O sea, ya habías intentado muchas cosas, ahorita estás teniendo una calidad de vida bastante mejor, o bueno, ojalá que la podamos llevar a un tratamiento adecuado y que tu sistema biológico responda bien y podamos quitarla, y qué bueno, pero si no, la calidad de vida mejoró muchísimo. Claro, y lo que pasa con la ansiedad es lo siguiente, nos acostumbramos a vivir con ella y la hacemos parte de nuestra vida. Y nos damos cuenta que tenemos ansiedad muchas veces hasta que aparece el ataque de pánico o hasta que ya no dormimos. Y cuando hacemos un recuento resulta que llevamos muchos años viviendo con ansiedad. El promedio para que una persona reciba atención por primera vez con un trastorno de ansiedad es entre 7 y 14 años, más o menos. Para que vean lo resiliente que puede ser nuestro cerebro, para que vean cómo el cerebro por sí solito sí tiene esta capacidad de irse autorreparando, pero eso va teniendo un costo y va teniendo un desgaste hasta que llega un momento donde esos mecanismos de reparación ya no son suficientes y los síntomas pues se salen completamente de control. Que a lo mejor hacia allá iba mi comentario respecto de la evaluación psiquiátrica cuando la ansiedad surge en medio de esta situación. Realmente quienes están buscando ayuda son personas que tienen síntomas de moderados a graves, y por esto que mencionas, porque ya tenían desde antes los síntomas de forma crónica, con menos gravedad, pero
yo lo veo, les digo, es que esto ya te agarró mal parado y evidentemente que este empujón no lo resistió igual tu sistema nervioso que ya venía batallando a alguien que no lo tenía y generalmente quienes están batallando más son a los que sin saberlo, porque muchas veces hasta el momento de la entrevista que vamos haciendo la exploración, las preguntas, las personas se sorprenden de ver cómo sí llevaban batallando mucho tiempo y no se habían dado cuenta. Así es. Tenemos otra pregunta por acá de Yolanda. Dice, tengo pesadillas, si escucho hablar de muerte me entra ansiedad, comienzo a sudar y siento que yo me voy a morir. ¿Qué opinan de la psicomagia? Creo que son dos preguntas diferentes. Yo creo que, bueno, no conocemos, nosotros no somos expertos en todo y ahí sí yo de la psicomagia he escuchado muchas cosas, pero no podría yo dar una opinión profesional al respecto. Lo que sí puedo decir es que los síntomas, si ya están generando una molestia tal que dificulte el funcionamiento, la concentración, las relaciones, que ya la esté pasando mal constantemente o muy frecuente, pues valdría la pena hacer una evaluación en sistema nervioso de qué hay, si hay algún otro problema físico que esté eh, sosteniendo esos síntomas o, o si no se encuentra algo así, pero de todas formas el medicamento funciona, ¿no? Ok, así es. Voy a hacer antes de leer la siguiente pregunta de Ivette Chávez, las pesadillas tienen una función, los sueños intranquilos tienen una función. Al final estamos viviendo un momento muy estresante, de mucho choque, donde incluso hay quien ya, aunque la pandemia lleva muy poco tiempo, está teniendo síntomas de estrés postraumático. Cuando se tiene este diagnóstico sabemos que el soñar el evento traumático es parte del proceso reparador del sistema nervioso central. Entonces, puede ser algo muy incómodo y por eso es motivo de atención, ¿no? Cuando ya tenemos todos estos síntomas juntos, pero incluso esos sueños intranquilos cumplen una función dentro del sueño. Sí, aunque ya si en conjunto con los demás están Claro. haciendo funcionar, no nos esperamos. Así es. Pregunta Ivette Chávez. ¿Cómo están dando terapias en este momento? Yo estoy sufriendo un alto índice de ansiedad debido a que siempre he tenido problemas de este tipo. Lo único que he sacado de positivo es que tengo sobrepeso y me ha motivado ya a bajar casi 14 kilos, pero la ansiedad de salir me está causando mucho daño. Llevo 90 días, pero no tengo confianza en salir. Ayuda. Sí, definitivamente que bueno, es lo que conversábamos y es muy importante la parte de la motivación, pues que una felicitación si ha sido por dieta sana, por ejercicio, no que haya sido ahí un episodio depresivo que no nos menciona más, pero no que se me haya quitado el hambre y entonces estoy dejando de comer y por eso bajé de peso. Eso sí sería algo riesgoso en el sentido de que no se esté alimentando bien, pero si es una dieta balanceada y el ejercicio que puede hacer a lo mejor en su casa está perfecto. Y en cuanto a la ansiedad, tenemos que lograr un equilibrio entre el cuidado y el funcionar. No es un equilibrio fácil de ver, pero si ya hay una imposibilidad de salir, pues hacer las cosas básicas, yo creo que, y lo está padeciendo de esta forma, creo que valdría la pena evaluar para ver cómo se puede salir de esa situación que parece que está como estancada, ¿no? Así es, así es. Felicidades, porque de verdad es admirable el bajar 14 kilos durante estos 90 días. A veces los miedos, ¿no? Y creo que esto nos puede ayudar a todos, están más en las historias que nos contamos, en la lista de posibilidades y de probabilidades que en los hechos. No significa que el coronavirus no exista, claro que existe y está ahí. Y al ser un enemigo invisible, por así decirlo, nos genera mucha más ansiedad. Muchas veces lo que nos paraliza a salir es el pensar, ¿y si toco algo? ¿Y si alguien se me acerca? ¿Y si no me puse el gel? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si...? A ver, es una realidad que aún antes de la pandemia tenemos una lista interminable de posibilidades y de probabilidades. Es decir, nuestra vida es frágil. Quizá nunca nos habíamos dado cuenta de lo frágil que puede ser. Y literalmente, hoy podemos estar y mañana no, con coronavirus o sin coronavirus. Sin embargo, en el día habitual
no estamos pensando todo el tiempo en lo catastrófico y en lo malo que nos puede ocurrir. Y ahorita con los niveles de ansiedad que estamos viviendo, sí lo estamos pensando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a, primero, validar esa emoción, no pelear con ella, no entender que hasta cierto punto es normal que nos venga este bombardeo, pero aprender a hacer una pausa o intentar hacer una pausa y decir, a ver, estoy ansioso, desmenuzar esa ansiedad, decir cuál es la plausibilidad de esos miedos. A ver, mi miedo es que entonces vaya yo a tocar algo y me infecte. Ok, pero si soy yo consciente de lo que toco y traigo mi gel y me lavo las manos, entonces el riesgo disminuye. Es decir, cómo desmenuzarla. Y una vez que validamos la emoción, desmenuzamos las situaciones, nos vamos a dar cuenta que en realidad está más en todo lo que la historia que nos contamos. Y el hacer una pausa y desmenuzar emociones nos permite crearnos un espacio de tranquilidad, un espacio de libertad, un espacio de creatividad, que también ya hemos platicado de eso y es un poco el principio de la logoterapia, ¿no? Entre la situación y la reacción tenemos una lista de posibilidades y hay cosas que no podemos controlar, ocupémonos de lo que podemos manejar. Y para poder llegar a esto, pues el paso número 1 es vernos con mucha compasión. ¿Qué es lo que nos pasa a veces con el miedo? Que peleamos con él. Es que no quiero estar ansioso, es que ya no quiero tener miedo, es que ya quiero poder salir. Espérate, eres un ser humano y tienes emociones y nos está cayendo el 20 de lo frágiles que somos. No peleemos con eso. Decir, es normal que tenga miedo, lo que estoy viviendo me supera, como ha superado a todo el mundo. Es decir, no es algo personal, no es algo que solo te pase a ti, nos está pasando a todos. Y cuando nos vemos con esa compasión, entonces nos es mucho más fácil empezar a encontrar esos espacios de tranquilidad. Dice Mercedes, ¿qué pasa con las personas que habitualmente fuman marihuana? Hablando de este tema de ansiedad. Bueno, pues es una sustancia externa que actúa en el sistema nervioso y que generalmente se consume, al igual que muchas otras, pues para obtener algo que no estoy pudiendo obtener de una forma pues más natural en el sentido de no consumir algo externo. Entonces, es un factor de riesgo en el sentido de que pues no sabemos muy bien, tanto por la sustancia como por lo que hay abajo de ese consumo. Y bueno, yo creo que es muy respetable quien decide consumirla y yo nada más pensar como en que si aún con toda la circunstancia, pues me sigo sintiendo ansioso. Bueno, no es una sustancia que médicamente esté indicada para combatir la ansiedad. Digo, hay quienes la usan y refieren que les menciona, pero sí están descritos a largo plazo consecuencias que hay que tener mucha conciencia al tomar una decisión, ¿no? Claro, o sea, al final es bajo conocimiento de causa, ya no se vale decir, no lo sabía, ¿no? Y entonces, cuando hay un problema de adicciones, creo que lo que hay que hacer es informarnos adecuadamente, ¿no? Con un fundamento científico, tomando en cuenta todas las consecuencias del consumo de sustancias a largo plazo y al final, pues cada quien es responsable de su salud y ya hablamos de eso, ¿no? Y decidirá qué es lo que quiere o no quiere hacer. Tenemos un comentario, sí. No, adelante. Un Ya lo dije, comentario nada más era médicamente, no está indicada. no, Porque por bajo ahí ninguna está de circunstancia. moda. Sí, no, ni CBD ni nada. Y hay por ahí un metaanálisis de The Lancet muy interesante sobre el CBD y sus derivados. Calintor nos dice, soy muy ansioso y eso me vuelve muy irritable y poco sociable o intolerante. Cuando veo gente irresponsable en esta pandemia, no guardar distancia o sin cubrebocas o alguna injusta la que esté presenciando, soy muy explosivo y casi no disimulo. Eso requiere medicamento. Gracias por su programa. Gracias, Kalin, por tus comentarios. Pues, o sea, no podríamos decir sin medicamento inmediatamente, pero al final siempre va a haber personas de todo y uno no puede acabarse su sistema nervioso o su hígado, como lo quiera ver, por esas personas, ni ponerse en riesgo. Bueno, no sé si en algún momento reaccione más allá. Y bueno, sí creo que sí es algo que constantemente está influyendo en su estado de ánimo, en su bienestar y incluidas sus relaciones, valdría la pena ver cómo se puede manejar.
Les voy a contar algo que pasa de forma muy primitiva para que seamos un poco más compasivos tanto con el que está enojado como con nosotros cuando nos enojamos. En este centro primario, que es el botón de pánico, cuando se activa, ¿no?, ante una sobredescarga adrenérgica, las señales de alarma, ¿no? Y ¿quién alguna vez se ha tratado de acercar a ayudar, por ejemplo, a un perrito que está lastimado? Cuando un perrito está lastimado y nosotros nos tratamos de acercar a ayudarle, lo primero que va a hacer es soltarnos la mordida y nos va a atacar. Esto como un instinto muy primario. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo, la respuesta primaria de protección es la agresión. Entonces, hasta cierto punto es normal que cuando estamos estresados seamos irritables. No significa que se va a justificar andar gritando, pateando y mordiendo, porque no somos un perrito labrador, ¿no? Tenemos algo que se llama corteza prefrontal, a diferencia de los animales, que aunque venga esta irritabilidad, nos dice, hey, para, hey, no grites, hey, no muerdas. Pero quiero que entiendan que esta respuesta hasta cierto punto es normal. ¿Qué pasa cuando ya no lo podemos manejar y entonces estamos irritables todo el tiempo? ¿Esto qué quiere decir? Ese umbral o esa activación de la amígdala, del botón de pánico, es lo suficientemente intensa para sobrepasar nuestra parte racional, para sobrepasar la función de esa corteza prefrontal que es el freno. Entonces, como parte de los trastornos de ansiedad, pues sí, se tiene mucha irritabilidad. Cuando esto, como dice la doctora Lupita, ya nos está generando un malestar o de plano nos damos cuenta que no lo podemos controlar, pues es momento de levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Pero sí ser compasivos con nosotros y también con el que nos gritó, ¿no? No es personal y no es que nos quieran agredir, es que lo que hay detrás de esa irritabilidad es miedo, ¿no? Y aprendamos a verlo también un poco así. No sé si haya más preguntas o vamos cerrando. Nos dice Germán Torres, tómate Tafil, con eso te relajas y controlas. Yo viví eso. Y qué bueno que lo mencionas, Germán. Creo que aquí hay algo bien importante. Las benzodiazepinas como el Tafil, Ribotril, el diazepam, no son propiamente un tratamiento para la ansiedad. Si bien les llamamos ansiolíticos, las benzodiazepinas cumplen con muchas funciones. Una de ellas es, si mi adrenalina sube porque estoy ansioso, yo me tomo un Tafil y en el momento va a bajar la adrenalina y me voy a sentir bien. Pero ¿qué pasa? Una vez que el efecto del Tafil se va, la adrenalina vuelve a subir. Y entonces al paso del tiempo lo que voy a necesitar es cada vez más dosis para conseguir el mismo efecto. Y ahí es cuando de pronto dice la gente, es que la doctora ya me hizo adicta al Tafil. No, es que el tratamiento de la ansiedad no es el Tafil. El tratamiento de la ansiedad, como lo mencionaba la doctora Lupita hace rato, es con antidepresivos. Eso es lo que realmente va a curar los sistemas. Todas las benzodiazepinas son paliativas, nos ayudan a bajar los niveles de adrenalina mientras el antidepresivo empieza a funcionar. De hecho, la recomendación es utilizarlas a dosis bajas por periodos de tiempo cortos. Y una vez que el antidepresivo está funcionando, las vamos retirando. El riesgo de tomar benzodiazepinas a largo plazo, pues son muchísimos, ¿no? Ya, no, si quieren, después hacemos todo otro programa de farmacología y de tratamientos, pero Sí, no por se eso recomiendan. es controlado, o sea, no es un medicamento que se pueda tomar por recomendación nada más, para eso es controlado, se necesita receta justamente por todos los riesgos que tiene y que, como dices, a lo mejor valdría la pena hablar más en un programa aparte. Sí, y esa es la importancia, justamente esa es la importancia de que una vez que iniciamos tratamiento, tener unas consultas de seguimiento. De pronto pensamos que con ir una vez y recibir un tratamiento y una receta ya la armamos para toda la vida y resulta que no. El seguimiento es para valorar eso, qué mejorías llevo, cómo estoy respondiendo a los medicamentos, cuándo retiramos la benzodiazepina, cuándo tenemos que cambiar de tratamiento, valorar efectos secundarios. Entonces, sí, cuidado con los medicamentos controlados. Tenemos por acá más preguntas. Dice Karina PL, estaría genial que hablaran ya sea aquí o en otro video sobre recomendaciones para las personas que rodean a quien tiene depresión o ansiedad. Se desesperan con uno y eso directamente afecta más y a veces quieren ayudar pero no saben cómo. Ah, eso estaría muy bueno. Lo ponemos ahí en nuestra lista de programas próximos. Pues yo quisiera cerrar con una parte bien importante, ¿no? Que en estos mecanismos de afrontamiento, pues también tenemos que dejar de concentrarnos en nosotros mismos.
A veces el yo, mí, me, conmigo, para mí, resulta muchísima ansiedad y sabemos que el altruismo y que, a ver, la pandemia nos ha dejado ver que el mundo tiene muchos problemas y muchos problemas que no son individuales y que son comunitarios y que entonces tenemos que empezar a tomar acción desde lo social. En un sentido de comunidad. A veces ayudar a la comunidad no significa solamente donar, muchas veces no tenemos, o sea, no podemos tener dinero, pero podemos donar tiempo, podemos donar conocimiento, podemos donar habilidades. Ese sentido de altruismo nos ayuda a disminuir nuestros niveles de ansiedad, nos ayuda a estar en contacto con la gente, a lo mejor no físicamente, pero sí en comunidad, y acuérdense que la voz humana hace feliz al cerebro, entonces por eso los cantos que había a las 7 de la noche en España y los aplausos a los doctores hacía que se sincronizaran los cerebros de todos y generaba un bienestar y era lo que la gente ya de pronto buscaba. Entonces, también voltear a ver a nuestra comunidad es un buen mecanismo de afrontamiento para la ansiedad. Y ya nada más, igual para como un mensaje final que quisiera como resumir es estar al pendiente de que el miedo y la ansiedad estén jugando a nuestro favor y no nos estén haciéndola pasar demasiado mal, y porque eso nos va a dificultar incluso más el funcionamiento. Entonces, si estamos notando dificultad para este equilibrio entre bienestar, incluido el autocuidado, y el miedo y la ansiedad, hay que pedir ayuda y resolverlo pues lo antes posible. Y acuérdense que el estrés nos ayuda a sobrevivir, afrontarlo nos va a ayudar a vivir. Y cuando se sientan abrumados, recuerden, inhalar y exhalar. Muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Coffee Brain Virtual. Los esperamos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Muchas gracias, Monique, de A+1 Estrategia Digital. Lupita. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su participación, y bueno, pues gracias a todos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias.